Capítulo 9 de Segunda de Macabeos. En ese tiempo el rey Antíoco se tuvo que retirar rápidamente de Persia. Había llegado a la ciudad de Persépolis, pensando en quedarse con lo que había en el templo y en la ciudad, pero la gente de la ciudad tomó las armas y lo atacó. Antíoco y sus acompañantes sufrieron una humillante derrota y tuvieron que escapar. Eso también aparece en Daniel, se profetizó esa parte. Dice, cuando Antíoco llegó a la ciudad de Ecbatana, le contaron lo que había pasado con Nicanor y le informaron de la derrota del ejército de Timoteo. 3. Esto lo enojó muchísimo, y como los persas lo habían humillado, decidió desquitarse con los Yahudim. Antíoco ordenó al que conducía su carruaje que no parara hasta llegar a su destino. Se sentía tan seguro de sí mismo que decía, tan pronto llega a Jerusalén, la voy a convertir en un cementerio de Yahudim. Pero apenas terminó de hablar, le dio un dolor de estómago tan fuerte que no se le quitaba con nada. Y es que el poderoso de Israel, que todo lo ve, lo castigó con una enfermedad incurable y desconocida. Vean cómo apenas terminó de hablar, le agarró ese dolor. Ese castigo era muy justo, pues él había torturado a muchos y les había causado gran dolor. Repito, y es que el Elohim de Israel, que todo lo ve, lo castigó con una enfermedad incurable y desconocida. Ese castigo era muy justo, pues él había torturado a muchos y les había causado gran dolor. A pesar de esto, Antíoco no dejó de sentirse superior a todos. Como aún se sentía muy fuerte y estaba lleno de odio contra los Yahudim, ordenó que fueran más rápido. Entonces el carruaje cobró velocidad y se sacudió tan fuerte que Antíoco se cayó y sufrió un terrible accidente. Todo su cuerpo quedó muy maltratado. Así este hombre orgulloso, que había pensado que podía darle órdenes a las olas del mar y pesar en una balanza las montañas más altas. Vean esto, ¿se acuerdan que ahora había dicho que pensaba poder caminar en agua? Eso lo hizo Yahushua. Ahora dice aquí, así este hombre orgulloso, que había pensado que podía darles órdenes a las olas del mar, Yahushua lo hizo cuando estuvo en el barco y le dijeron, ¿no ves que nos vamos a ahogar? Nos morimos. Yahushua le ordenó al mar que se calmara y a los vientos, y así fue. Y ahí esos hombres, discípulos, que decían creer que él es el Mesías, se volvieron a ver y dijeron, ¿quién es este hombre que hasta las olas le habla? Me sorprende, pero eso muestra que ni siquiera sabían lo que el Mesías es. Porque decían creer que él es el Mesías, pero no esperaban que tuviera tal poder. Entonces no entendían lo que es el Mesías. ¿Por qué? Por la doctrina en la que habían estado con los judíos, con los fariseos. Así este hombre orgulloso, que había pensado que podría darles órdenes a las olas del mar y pesar en una balanza las montañas más altas, ahora tenía que ser llevado en camilla. De esta manera todos pudieron comprobar el inmenso poder de Elohim. Qué sorprendente debe ser para un hombre tan orgulloso, para un rey que ha tenido tanto poder, de repente necesitar ayuda. Ver que no puede hacer nada, ni siquiera caminar. Ver que no puede controlar el dolor que siente. Ver que no puede sanarse de lo que sea que tiene. Debe ser tan frustrante para esa mente, para ese corazón. Antíoco quedó en tan mal estado que se le pudrió el cuerpo y le salieron gusanos. Imagínense estar vivo y que ya le empiecen a salir gusanos. Qué triste, qué doloroso. Antíoco quedó en tan mal estado que se le pudrió el cuerpo y le salieron gusanos. La carne se le caía a pedazos y daba gritos de dolor. Tan mal estaba que los soldados no soportaban el olor que salía de su cuerpo. Olía tan mal que ningún soldado quería cargar su camilla. Qué terrible situación para aquel que creyó tener el cielo en su mano. Voy a leer desde el 9. Los ojos del impío hervían de gusanos. Los ojos del impío hervían de gusanos, y aún con vida, en medio de horribles dolores, la carne se le caía a pedazos. El cuerpo empezó a pudrírsele y era tal su mal olor que el ejército no podía soportarlo. Tan inaguantable era la hediondez que nadie podía transportar al que poco antes pensaba poder alcanzar los astros del cielo. Vean esto también, el que podía alcanzar los astros del cielo pensaba. Vean cómo Daniel 8, 9 y 10. Es más, 9, 10 y 11. Dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño es la bestia, líder mundial, primera bestia de Apocalipsis 13. Y se dio un cumplimiento con Antíoco Epífanes, del que estamos hablando ahorita. Entonces de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur y al oriente, o sea, hacia Jerusalén, y hacia la tierra exaltada,
creció hasta llegar al ejército del cielo, oigan, creció hasta llegar al ejército del cielo, que son los ángeles, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Eso es cuando se levante contra el último. Por él fue quitado el sacrificio continuo, y el lugar de su lugar apartado fue echado por tierra. Entonces, vean cómo dice, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Vean cómo esta traducción dice, tan inaguantable era la hediondez que nadie podía transportar al que poco antes pensaba poder alcanzar los astros del cielo. Era como ese cuerno pequeño que pensaba poder vencer o hacer caer a los ángeles mismos. Verá que es como cuando Nimrod hizo la torre de Babel y ellos pensaban que podían ir a vencer a Elohim y sus ángeles, que podían subir al cielo y pelear contra ellos. Entonces vemos una conexión entre Antíoco y Nimrod. Ambos son representación de la primer bestia de Apocalipsis 13. Entonces todo malherido bajo el castigo celestial. Y bueno, ahí, ya que usted lo está siguiendo ahí, me dice si hay algo muy diferente, porque ya que empecé con una traducción, voy a terminar con esa, pero sí, hay unas cosas que salen mejor en la otra, entonces. Pero como sus dolores aumentaban, Antíoco empezó a cambiar su actitud orgullosa y a reconocer que todo se debía a un castigo de Elohim. Entonces vean cómo el dolor funciona. Qué triste que sea necesario, pero esa es una muestra de cuán importante puede ser el dolor. Puesto que una persona que uno nunca pensaría que se arrepentiría o que nunca pensaría que reconocería a Yahweh después de todo su orgullo y vanidad, dice, como sus dolores aumentaban, Antíoco empezó a cambiar su actitud orgullosa y a reconocer que todo se debía a un castigo de Elohim. Cuando ni Antíoco mismo soportaba el mal olor de su cuerpo, imagínense eso, porque hasta eso, uno, el ser humano normalmente... es que va a sonar se acostumbra, sea como sea, se acostumbra al olor que emana él mismo. Y puede haber gente alrededor que dice, no puedo yo con este hombre, y el hombre ni cuenta se da. ¿Verdad? El hombre, ¿qué les pasa? Qué raro, ¿verdad? Ya sea el olor corporal, el aliento, lo que sea, alrededor todo el mundo lo puede percibir, pero la persona cuesta que lo perciba. Tiene que ser demasiado fuerte para que la persona diga, sí, creo que tengo que bañarme. Y ahora aquí estamos hablando de una enfermedad donde toda la carne estaba podrida y repito, lo más seguro para él no era tanto como para los demás, pero ya para que él tampoco lo pudiera soportar, el nivel tiene que ser demasiado. Cuando ni Antíoco mismo soportaba el mal olor de su cuerpo, aceptó que era un ser humano igual a todos. Híjole. Ahora, qué lógico y qué obvio esto que llegó a aceptar, pero para él como rey y el orgullo que tenía, no me puedo imaginar lo que le costó llegar a este punto. Y bueno, la razón por la que llegó fue por el dolor tan grande que, repito, no podía controlar. Y cuando no pudo controlar todo eso, dijo, de ahí sí, entonces no puedo, no soy yo lo que yo pensaba ser. Cuando ni Antíoco mismo soportaba el mal olor de su cuerpo, aceptó que era un ser humano igual a todos. Ya no podía pretender que era igual a Elohim. Y reconoció que era mejor obedecerlo. Sorprendente lo que hace el dolor. Mejor obedecer a Yahweh para no tener que pasar por dolor. Y si se pasa por dolor, que no sea por desobediencia. En aquel momento, ese asesino empezó a rogar a Elohim que lo ayudara. En aquel momento, ese asesino empezó a rogar a Elohim que lo ayudara. Pero ya Elohim no iba a tener compasión de él. Antes iba a toda prisa a convertir la ciudad de Jerusalén en un cementerio, pero ahora le prometía a Elohim en sus oraciones que le dejaría en libertad. ¿Verdad? Que también, obviamente, Yahweh es justo. Y una de dos, como también Pablo habla, de algunos hombres que deben ser entregados a Satán, para que después en su muerte puedan ser justificados. Entonces, pasan por el sufrimiento que les toca pasar en este mundo para que puedan entrar a la vida eterna en el otro, aunque sea en el lugar más bajo, pero que Yahweh les permita entrar. Entonces, puede ser que aquí Yahweh haya dicho, sí, ya me reconoció, entonces va a poder tener algo en la otra vida, pero ya en esta vida hasta aquí llegó porque ha sido demasiado su pecado. Otro punto sería, sí, me reconoció, pero si yo le devuelvo la salud, va a volver al mal en el que estaba, entonces no puedo devolverle la salud. Dice, antes iba a toda prisa a convertir la ciudad de Jerusalén en un cementerio, pero ahora le prometía a Elohim en sus oraciones que le dejaría en libertad.
Poco antes había declarado que los Yahudim no merecían ser sepultados, sino que debían ser arrojados junto con sus hijos para que se los comieran los buitres o las fieras. Vean qué interesante que esto es Antíoco, que es como la bestia. Cuando la bestia mata a los dos testigos, no va a permitir que los entierren y los va a dejar así, de la misma manera. Ahora, en cambio, prometía darles los mismos derechos que tenían los ciudadanos de Atenas. El que antes había ofendido a Elohim en su templo y robado sus utensilios, ahora prometía que lo iba a adornar con lo más bello. También se comprometía a devolver los utensilios que se había robado y a regalarle mucho más. Repito, también se comprometía a devolver los utensilios que se había robado y regalarle muchos más. Estaba dispuesto a pagar con su propio dinero todo lo que se necesitara para el culto a Elohim. Por último, prometió que se haría Yahudí y que recorrería todo el mundo hablando del poder de Elohim. Los dolores de Antíoco eran insoportables, pues Elohim lo estaba castigando justamente. Y en su desesperación les escribió a los Yahudim la siguiente carta de súplica. Yo, el rey Antíoco, jefe del ejército, saludo a los honrados ciudadanos de Yahudim y les deseo salud, prosperidad y bienestar. Imagino leyendo. Qué bicho le picó. Sí. El jejen. Yo, el rey Antíoco, jefe del ejército, saludo a los honrados ciudadanos de Yahudim y les deseo salud, prosperidad y bienestar. Es mi oración que ustedes, junto con sus hijos, se encuentren bien y que se les cumplan todos sus deseos. Confío en que así será. Y le doy toda al Elohim del cielo. Siempre recuerdo con gratitud el respeto y afecto que ustedes me tienen. Siempre recuerdo con gratitud el respeto y afecto que ustedes me tienen. Cuando regresaba de Persia me enfermé gravemente, por eso ahora quiero hacer lo que sea necesario para que todos ustedes vivan muy bien. No es que yo esté desesperado por mi situación, la verdad es que confío en que pronto sanaré de esta enfermedad. Sin embargo, quiero seguir el ejemplo de mi padre, que cuando se iba a una batalla al este del río Éufrates nombraba a alguien para que ocupara su lugar. Por eso, si sucedía algo inesperado o corrían rumores de que algo malo había pasado, la gente de su reino se mantenía tranquila, pues ya sabían que alguien había quedado al frente del gobierno. Además, sé que los reyes y príncipes de los países vecinos están a la espera de que algo malo no suceda, para aprovechar la ocasión. Así que he nombrado como rey en mi lugar a mi hijo Antíoco V. Él tiene experiencia, ya que muchas veces lo dejé al frente de ustedes cuando yo recorría las regiones que están al este del río Éufrates. A él le mandé la carta que aparece más adelante. Por todo esto y teniendo en cuenta el buen trato que les he dado a todos y cada uno de ustedes, les suplico que traten a mi hijo con la misma bondad con que me trataron a mí. No tengo duda de que mi hijo seguirá mi ejemplo y les respetará sus derechos y los tratará con bondad. Imagino la confusión que había. Así terminó sus días el asesino que insultaba a Elohim. Murió en la región montañosa de un país que no era el suyo. El que había hecho sufrir tanto a los demás murió en medio de grandes sufrimientos. Vean que obviamente al ser hombre tenía que morir, pero Antíoco representa a la bestia, y la bestia va a ser echado vivo en el lago de fuego. Qué curioso que a él le empezaron a salir gusanos y la carne se le pudrió estando vivo. Que eso sería como estar muerto en vida, como ser echado vivo en el lago de fuego. Así terminó sus días el asesino que insultaba a Elohim. Murió en la región montañosa de un país que no era el suyo. El que había hecho sufrir tanto a los demás murió en medio de grandes sufrimientos. A Filipo, que era su mejor amigo, le tocó enterrarlo, pero como Filipo no confiaba en el hijo de Antíoco, se fue a Egipto, donde reinaba Ptolomeo Filométor. Apocalipsis 16:10 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas, la gente se mordía la lengua por causa del dolor. Dice Iñaki: a este Antíoco le sucedió parecido a Herodes, mencionado en Hechos 12:23. Así es. De él sí se sabe hoy en día cuál era la enfermedad que tenía. Hechos 12:23 dice: al momento un malaj de Yahweh lo hirió por cuanto no dio estima a Elohim y expiró comido de gusanos.